La princesa Camila viene entrando con una relación. Ella está preparándose para que comience ella. Sí. La preciosa a los sembradores de los pétalos. Claro, los sembradores de los pétalos que son Kathleen y Elvis. La señorita Kathleen y Elvis estarán De los pétalos de rosas. Solo atrévete y sígueme hasta el fin. que es esta unión de las rosas, lo que representa amor, paz, cariño. Yo nunca pensé que fueras tú. Se están sembrando pétalos de rosa. Éramos niños buscando amor.
pasando. Creo en tu amor. Sí, David Lomi es el pastor de esta noche. Ya te encontré. Que está entrando muy despacio. Pensé que fueras tú lo que siempre esperé. Éramos niños buscando amor, quizás sentirlo, pero El pastor que va a celebrar el matrimonio de esta tarde se llama Clarence Lomi. tengo tu corazón, el mío en tus manos ya está. Bailar Sí, en la oscuridad, así que anda un pastor. abrazándote, descansos al bailar. Así que se ven los pastores. Ya sonó y dices que te ves tan mal. Yo susurré y dije, eres tan bella y la más Gracias. perfecta. Gracias, Lomi. Ya pueden aplaudir a Lomi. Seguimos con el programa. Ok, y ahora que vamos a pasar con los novicitos, quiero decirles que en esta tarde empieza un nuevo proyecto de vida, donde habrán de tejerse cúmulos de proyectos para traer actividades para el bien de esta pareja. Esperamos que en esta unión que hoy se consuma sea tan sólido que nada ni nadie pueda romperlo, pueda deshacerlo. En los matrimonios, como muchos que habrán aquí, no me dejan mentir en decir que no es algo muy fácil y al mismo tiempo es algo muy bello. Habrá momentos de tristeza, momentos de alegrías, momentos altas y momentos bajas. Pero con esto lo único que se puede superar es con el amor y el respeto hacia el uno hacia el otro. Así que pedimos lluvia de bendición, que el Señor pueda acompañar a esta pareja durante este largo viaje, porque no será algo muy fácil, pero con el amor, respeto, cariño, se puede lograr, se puede llegar hasta el fin, así como Dios nos manda. Así que mucha bendición para esta pareja. Y seguimos entonces con los novicitos que van a representar lo que es una unión entre dos personas, que son los señores Pierre, Rebeca y Gentil Ricardo. Son los novicitos. Por mí, solo atrévete y sígueme hasta el Sí, fin. señores, son los novicitos. Tan dulce tú te ves, nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé. Éramos niños Ya, buscando Rebeca,
Sí, sí. ¿Cómo que ese mensaje viene en un letrero? Sí, sí. Sí. Y esa persona que viene entrando con ese anuncio, ¿lleva como nombre? Ashley. Sí, Ashley. Ashley está diciendo algo al público. Y pueden mirar a Ashley en este momento que viene entrando con su letrero para anunciar algo al público. Solo atrévete y sígueme hasta el fin. Y ya te encontré. Ese anuncio dice: Dulce tu me voy a casar. pensé que fueras tú. Hoy en día hay alguien que se va a casar. Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo, pero ahora no renuncia. Bésame lento, amor, tengo tu corazón, el mío en tus manos ya está. Como ella. Encontré una persona más fuerte de lo que pensé. Mis sueños compartes, pero que nuestras vidas también. Su nombre es Encontré amor, y Dios está marchando. para soltar por nuestros hijos que vendrán. Así Con la espera del eterno amor, echando a encontrar el amor, todos darán muy bien. no se olvide que estás en la boda de la ceremonia de verlo y verlo bien. La novia hacia sí, ahora viene entrando el portador de la Biblia. El portador de la Biblia puede estar pasando Creo en tu amor. el barro. Sí, David Lomi es el pastor de esta noche. Y ya te encontré. Que está entrando muy despacio. Pensé que fueras tú lo que siempre esperé. Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo, pero El pastor que va a celebrar renuncia. el matrimonio de esta tarde Bésame se llama David Lomi. tengo tu corazón, el mío en tus manos ya está. Bailar Sí, en la oscuridad, así que anda un pastor. abrazándote, descansos al bailar. Así que se ven los pastores. Ya sonó y dices que te ves tan mal. Yo susurré y dije: eres tan bella y la más Gracias, perfecta. Así es. gracias Lomi. Ya pueden aplaudir a Lomi. Seguimos con el programa. Ok, y ahora que vamos a pasar con los novicitos, quiero decirles que en esta tarde empieza un nuevo proyecto de vida.
habrán de tejerse cúmulos de proyectos para traer actividades para el bien de esta pareja. Esperamos que en esta unión que hoy se consuma sea tan sólido que nada ni nadie pueda romperlo, pueda deshacerlo. En los matrimonios, como muchos que habrán aquí, no me dejan mentir en decir que no es algo muy fácil y al mismo tiempo es algo muy bello. Habrá momentos de tristeza, momentos de alegrías, momentos altas y momentos bajas. Pero con esto lo único que se puede superar es con el amor y el respeto hacia el uno hacia el otro. Así que pedimos lluvia de bendición, que el Señor pueda acompañar a esta pareja durante este largo viaje, porque no será algo muy fácil, pero con el amor, respeto, cariño, se puede lograr, se puede llegar hasta el fin, así como Dios nos manda. Así que mucha bendición para esta pareja. Y seguimos entonces con los novicitos que van a representar lo que es una unión entre dos personas, que son los señores Pierre, Rebeca y Gentil Ricardo. Son los novicitos. Por mí, solo atrévete y sígueme hasta el fin. Señores, son los novicitos. Tan dulce tú te ves, que fueras tú lo que siempre esperé. Éramos niños buscando amor, sin saber sentir. Rebeca como que está haciendo algo con esa mesa. Sí, mucha alegría. Esa mezcla Rebeca está demostrando cómo esperaba. Rebeca como que está diciendo ahora que pueden seguir caminando. el mío en tus manos Está de mí. está bailar en la oscuridad, abrazándote, descalzos al bailar, nuestra favorita ya sonó. Dices que te ves tan mal, yo susurré y dije eres tan bella y la más perfecta, amor. sí, gracias. Más fuerte de lo que pensé, mis sueños Ahora que van a estar diciendo algo al público. Traerá una mención muy importante, por el cual estamos todos aquí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo que ese mensaje viene en un letrero? Sí, sí. Sí. Y esa persona que viene entrando con ese anuncio, ¿lleva como nombre? Ashley. Sí, Ashley. Ashley está diciendo algo al público. Y pueden mirar a Ashley en este momento que viene entrando con su letrero para anunciar al público. Solo atrévete y sígueme hasta el fin. Y ya te encontré, Ese anuncio dice, tan dulce tú te ves. me voy a casar. Pensé que fueras tú. Hoy en día hay alguien que se va a casar. Éramos niños buscando amor, sin saber sentirlo.
Eso se está poniendo más hermoso cada momento que pasa, ¿verdad? Sí. Cierto. Viene entrando alguien que muchas personas les gustaría ver, que esa persona, yo creo que cada uno de ustedes le gustaría ver un rey esta noche. Y una reina. Una reina, sí. Un rey no puede venir acompañado de una reina, ¿verdad? Tengo mucho tiempo desde que yo no veo un rey. Pues esta noche es el tiempo. Sí. Viene entrando un rey que es Joseph Bon, acompañado de la reina Bodes Milana. Esta tarde, una sorpresa para cada uno. Solo atrévete y sígueme hasta el fin. Y ya te encontré, tan dulce tú te ves. Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé. Éramos niños buscando amor, si sabes sentirlo, pero ahora no renuncia. Bésame lento, amor, tengo tu corazón, el mío en tus manos ya está. Bailaré Pero nada más que en la oscuridad. Y más que Encontré una persona más fuerte de lo que pensé. Mis sueños compartes, pero que nuestras vidas también. es Encontré el amor, el Dios está marchando. para soñar con nuestros hijos aquí en la verdad. Así Con espera el eterno amor, echando a encontrar el amor, todo estará muy bien. no se olvide que estás en la boda de la ceremonia de verlo y verlo bien. La novia hacia Sí, ahora viene entrando el portador de la Biblia. El portador de la Biblia puede estar pasando Creo en tu amor, el Sí, David lo mismo. Es el pastor de esta noche. y ya te encontré, tan Que está entrando tú te ves. muy despacio. Nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé. Éramos niños buscando amor, si sabes sentirlo, pero El pastor que va a celebrar renuncia. el matrimonio de esta tarde Bésame se llama David lo mismo. tengo tu corazón, el mío
pareja. Esperamos que en esta unión que hoy se consuma sea tan sólido que nada ni nadie pueda romperlo, pueda deshacerlo. En los matrimonios, como muchos que habrán aquí, no me dejan mentir en decir que no es algo muy fácil y al mismo tiempo es algo muy bello. Habrá momentos de tristeza, momentos de alegrías, momentos altas y momentos bajas. Pero con esto lo único que se puede superar es con el amor y el respeto hacia el uno hacia el otro. Así que pedimos lluvia de bendición, que el Señor pueda acompañar a esta pareja durante este largo viaje, porque no será algo muy fácil, pero con el amor, respeto, cariño, se puede lograr, se puede llegar hasta el fin, así como Dios nos manda. Así que mucha bendición para esta pareja. Y seguimos entonces con los novicitos que van a representar lo que es una unión entre dos personas, que son los señores Pierre, Rebeca y Gentil Ricardo. Son los novicitos que Por mí, solo te detén y sígueme hasta el fin. señores son los novicitos. Tan dulce tú te ves, Lo que está marchando. que fueras tú lo que siempre esperé. Éramos niños, Ya Rebeca con la risa. amor, sin saber bien. Rebeca como que está haciendo algo con esa risa. Sí, mucha alegría. Esa milenca Rebeca está demostrando cómo esperar. Rebeca como que está diciendo ahora que pueden seguir caminando. el niño tus manos.